Y ahora estoy grabando. Entonces, partamos con la P1. Y de nuevo, les comento de nuevo que este es como un auxiliar así como ya directo de materia. No va a haber resumen porque el resumen está de esto, está en el auxiliar pasado. Ya entonces, la P1. Nos dicen ya, tenemos un cubo de masa M, este, esa M, y que tiene un hueco esférico de radio R y que está descansando sobre una superficie, sí, o sea, en un orificio de superficie recta sin roce. ¿Ya? Y al interior del cubo hay una bolita de masa M que gira sin ayuda externa en un trayecto circunferencial que pasa por el punto más bajo del hueco. Y en tal punto la bolita tiene rapidez P0. Nos piden dos cosas. Determinar la fuerza de contacto de la bolita superficie, es decir, la normal que siente la bolita, y nos piden un rango de velocidades que garantice que la pelotita no se suelte y que el bloque no se levante de la superficie, no se separe la superficie de abajo. Ya, entonces, partamos con haciendo el esquema, el problema de todo lo que es el enunciado. La P1. Entonces tenemos nuestro bloque que tiene un orificio circular y tiene una masita M, que tiene radio R, y esto se define un ángulo teta ahí, vertical, que en el dibujo no estaba. Entonces, en la parte A nos preguntan por la fuerza de contacto entre la bolita y la superficie. En... Ya, entonces me están preguntando inmediatamente por algo de dinámica, sí, una fuerza. Entonces, ¿cuál es la intuición inmediatamente? Es hacer los DCL. Ya, en específico, armemos el DCL para la masita M. Entonces, para la masita M, ¿qué es lo que vamos a tener? Voy a dibujar con gris, supongamos más situación. Ahí tengo mi masita M y voy a armar un poquito la geometría del problema. Y de ahí. Ya, ¿qué fuerzas están actuando sobre esta masita M? Bueno, estamos en presencia de gravedad, así que como estamos en presencia de aceleración de gravedad, vamos a tener el peso, mg, y como esta masita está apoyada en una superficie, vamos a tener una fuerza normal. Recordemos que la normal es perpendicular a la superficie. Y alguna otra fuerza, no. Entonces, ahora tenemos las fuerzas. Definamos con cuál va a ser nuestras coordenadas con las que vamos a trabajar. Ya, si pensamos un poquito qué es lo que está pasando, esta cosa está girando, ¿cierto? Está escribiendo una circunferencia. Entonces, no conviene mucho trabajar con las coordenadas y tongo, x, tongo usuales. Mejor definir unas coordenadas que sean acorde a este giro, a esta circunferencia. Entonces, para ello definamos las coordenadas r tongo, una que está apuntando siempre hacia el centro, y definamos una coordenada tangencial. Ya. Ahora hay que ver el tema del ángulo, dónde se repite el ángulo, para poder hacer bien la descomposición en específico del peso. Em, entonces,
voy a trazar una paralela acá y por el dibujito que está arriba habíamos definido teta acá y ese ángulo teta se repite acá. ¿Sí? A partir de esto, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué fuerzas vamos a tener en esta dirección R tongo, en esta dirección radial? Tenemos la normal y una componente del peso que está apuntando eh, hacia el otro lado de R tongo, por eso el signo negativo, mg coseno de teta. Y esto va a ser igual a masa por la aceleración que tengan en R, en esta dirección radial. Y veamos qué pasa con la dirección tangencial. Tenemos solamente una componente que hace la componente del peso, mg seno de teta, y este es igual a la masa por la aceleración tangencial. Ya, hasta acá como nada nuevo. DCL y juego con anotando las fuerzas en estas coordenadas que nos dimos. Em, pero ahora completamos un poquito ya con más información de qué es lo que sabemos del problema también. Tenemos un movimiento circular, ¿cierto? Y un movimiento circular implica que hay una fuerza centrípeta. Y si tenemos fuerza centrípeta, tenemos una aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces, lo anoto. Tenemos un movimiento circular. ¿Y esto qué va a implicar? Que hay fuerza centrípeta. Y la fuerza centrípeta implica una aceleración centrípeta. Em, ya. Entonces, esta aceleración sub R que le escribí arriba va a ser la aceleración centrípeta. Y ahora notemos que el R tongo está apuntando hacia dentro de la circunferencia. Así que por ese motivo va a ser más velocidad al cuadrado sobre R. ¿Qué es la definición de aceleración centrípeta? ¿Sí? Hasta acá. ¿Me van siguiendo o no? Estoy leyendo el chat Yo también. tengo una duda. Dime. La pelotita M está girando como en círculo Sí, de esta manera. y aparte, como el cubo entero se está moviendo, es que no entiendo por qué en T hay una aceleración tangencial. Eh, no, no, el cubo de masa M, M mayúscula, está quieto. Está firmado por estas paredes, por así decirlo. ¿Y por qué hay una aceleración tangencial? Pues netamente por cómo nos definimos nuestras coordenadas, R tongo y una dirección tangencial. Y justo hay una componente del peso que está en esta dirección tangencial. Ya. Es solamente por eso. ¿Sí? O no, o no sé, claro. O sea, yo creo que después como que va a entender mejor. Em, Es que estamos asumiendo que no está como girando uniformemente. no está girando uniformemente. Es un Ya, movimiento circular nomás, no es un MCU. Y es específicamente por eso, porque tenemos una aceleración tangencial. Pero tenemos un ya. movimiento circular de igual manera. Y como tenemos un movimiento circular, vamos a tener una aceleración centrípeta. Eh, Eso es como un detalle importante destacar. el- Aprendimos de movimiento circular uniforme que tenemos una aceleración centrípeta, ¿cierto? Pero cuando tenemos movimiento circular, esta aceleración centrípeta va a seguir existiendo y va a seguir teniendo la misma forma, solamente que un movimiento circular, destaco el hecho que no es uniforme, va a tener esta nueva componente de aceleración que es la aceleración tangencial. ¿Sí? Sí, sí, me quedó mucho más claro. Bacán. Gracias. Em,
Ya, entonces tenemos este momento circular, tenemos una aceleración centrípeta, entonces eh, escribamos esto en la ecuación que tenemos de R tongo. Entonces, esperamos un poco, ahí volvió. Ya, en R tongo, ¿cómo nos va a quedar? La normal menos mg coseno de teta es igual a masa por la aceleración centrípeta. Ya. Recordemos que la pregunta acá, o sea, que es la que nos estaba preguntando la parte A, nos pide determinar cuánto vale la normal, ¿sí? Y tenemos como esta última, o sea, esta otra incógnita que corresponde a la velocidad al cuadrado, la rapidez, perdón, la rapidez al cuadrado. ¿Ya? Esta ecuación, la que es de la componente tangencial, no nos está aportando mucho qué pasa con, o sea, no nos está aportando para nada qué pasa con la normal. Entonces, todo indica que tenemos que trabajar esta ecuación de R tongo para tener el comportamiento de la fuerza normal. ¿Sí? Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo determinamos esta rapidez al cuadrado? Entonces, ¿cómo la determinamos? ¿Alguna sugerencia, alguna idea? Con trabajo total, ¿o no? Igual el delta de la energía cinética. Ya, se podría hacer así, pero un poquito más simple, porque el hecho de tener que calcular el trabajo total, eso implica calcular el trabajo realizado por el peso a lo largo de esta circunferencia, la normal siempre está perpendicular. El hecho de calcular el trabajo a lo largo del camino de esta circunferencia es más complejo y de hecho diría de que faltan herramientas para realizar eso de buena manera, principalmente porque habría que integrar a lo largo de este camino y en la física no sabemos integrar. Entonces, notemos que ¿qué fuerzas están actuando? Tenemos la normal, que es perpendicular al camino, así que no hace trabajo, y el peso una fuerza conservativa, así que en específico no hay fuerzas disipativas, así que acá la energía se va a conservar. Y esa va a ser la clave. O sea, la conservación de energía nos va a dar cuánto vale esta rapidez al cuadrado. Entonces lo anoto. Em, como no hay fuerzas disipativas, la energía la energía se conserva. Ya, entonces, ¿cómo vamos a utilizar la conservación de energía para descubrir cuánto vale esta rápida al cuadrado? Em, bueno, si la energía no, se está conservando eh, y algo importante que dice el enunciado, que lo voy a anotar acá arriba, que en ese punto, en el punto más bajo de esta circunferencia, la pelotita pasa con una rapidez de cero. Ya, entonces vamos a considerar ese caso. Lo voy a llamar como caso inicial para diferenciarlo con el otro caso, el inicial entre comillas, porque no necesariamente es como el momento inicial, pero es un dato que nos está dando el enunciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuestra circunferencia, tenemos nuestra masita M, que justo en el punto más bajo de esta circunferencia va con una rapidez V0. Y bueno, veamos qué pasa con la energía. La energía, vamos a tener la energía mecánica cinética más la energía potencial. Y en este caso, o sea,
quiero destacar que energía potencial se refiere a la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial elástica y cualquier otro potencial que haya. Pero como no tenemos resorte y no tenemos nada distinto, tenemos netamente un potencial gravitatorio. Entonces, veamos qué pasa con la energía cinética. Ya, espérenme un poco. Ya, ahí sí. No sé qué les pasa al lápiz que cada vez no escribe. Falla cada rato. Energía cinética. Ya, la energía cinética es, se denota usualmente con una letra K, es un medio masa por la rapidez que tenga al cuadrado. En este caso es la rapidez de 0 al cuadrado que está por enunciado. Y la energía potencial, netamente en este caso energía potencial gravitatoria. Y ahora viene el tema de lo que habíamos conversado un poquito en el tema de las preguntas anteriores. em, que ustedes tienen la libertad de elegir dónde van a considerar el potencial gravitatorio o la altura igual cero. ¿Ya? Eh, la idea es colocarla en un lugar que sea conveniente. Em, ya, perfectamente lo podríamos colocar en el centro, lo podríamos colocar arriba, lo podríamos colocar acá arriba o lo podríamos colocar abajo. Eh, yo personalmente encuentro que es conveniente en la parte de abajo. Entonces, como estoy definiendo mi altura en ese punto igual cero, el potencial que va a tener en este caso va a ser cero. ¿Sí? mg por altura cero. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la energía inicial, entre comillas inicial, porque no necesariamente es el momento inicial, pero el dato del problema, es igual a un medio masa de 0 al cuadrado más el potencial que es cero. Lo anoto igual por completitud, más cero. Ya tenemos el caso inicial. Veamos qué pasa con el caso no inicial, entre comillas final, porque no es el final, pero es para, netamente para diferenciarlo ahora. ¿Cuál va a ser nuestro caso final? Consideremos, voy a dejarlo un poquito más grande, que tenemos esto y tenemos nuestra masita a una cierta altura, es decir, a un cierto ángulo. Es el centro, hasta ahí, y hasta un cierto ángulo teta. Ya, habíamos considerado la altura inicial ahí. Y eso también es importante destacar que ya, si fijan un potencial a una cierta altura, después tienen que usar o seguir el problema con esa cierta altura. No la vayan a cambiar, por ejemplo, y volver a decir que esta va a ser la altura igual cero. No, así no funciona. O sea, eligen uno y se tienen que quedar con esa cierta altura. ¿Y cuál va a ser ahora la altura de esta masita? Va a ser esta altura. Esto. ¿Ya? Y por geometría, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, ya aquí, tenemos que esto vale h, que es la altura que queremos conocer ahora para determinar bien el potencial gravitatorio. Tenemos esto y tenemos este triángulo. Esto vale r y esto vale teta. ¿Ya? Por trigonometría sabemos que este trocito, ¿cuánto vale? Esto vale r coseno de teta. Pero todo este trocito corresponde a r. Lo voy a anotar acá para que se vea más claro. Todo este trocito ahí también vale r. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que r es igual a r coseno de teta más h.
Entonces, H es igual a R1 menos coseno de teta. Ya, ¿por qué estoy haciendo este del tema de cuál es la altura? Porque la vamos a necesitar para definir nuestra potencial gravitatoria en este caso. Ya, entonces, dicho eso, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos em, ahí sí, tenemos una energía cinética que es K y es igual a un medio masa con una cierta rapidez al cuadrado, que es lo que queremos calcular. Y tenemos nuestra energía potencial, que corresponde a mgh con el h que acabamos de calcular. Es entonces mg r 1 menos coseno de teta. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos? Que la energía final, entre comillas, porque, insisto, no es como el caso final, pero es para diferenciar estos dos casos, va a ser la suma de la cinética más la potencial. Entonces nos va a quedar un medio más a velocidad al cuadrado más este potencial, 1 menos coseno de teta. Ya, súper. Entonces, mm, ¿por qué estamos haciendo esto? Así como recapitulando un poquito, porque queremos calcular cuánto vale la rapidez al cuadrado a un cierto ángulo teta. Eh, y esto sale por el DCL que hicimos. Ya, entonces, eh, como no hay fuerza disipativa, la energía se conserva y ahora vamos a utilizar eso, que la energía se conserva, es decir, la energía, en este caso, la energía inicial, entre comillas, es igual a esta energía final de acá. Em, ya, sí, claro. Entonces, utilizando la conservación de energía, que nos dice que la energía inicial es igual a la energía final, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Un medio masa B0 al cuadrado es igual a un medio la masa, la rapidez al cuadrado que queremos obtener, más mgr1 menos coseno de teta. De acá entonces tenemos que la rapidez al cuadrado, que es la que estamos buscando, va a ser la rapidez sub 0 al cuadrado que nos da por enunciado, menos mgr, eh, acá, les hice rápido, simplifiqué por m, multipliqué por 2, así que queda 2gr, 1 menos coseno de teta. Y súper, tenemos una expresión para la rapidez al cuadrado a un cierto ángulo teta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a seguir ahora? Tenemos esta expresión, reemplacémosla ahora en nuestra ecuación en R tongo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? En, en R tongo, ¿qué es lo que teníamos? Ahí está, con eso. La normal menos mg coseno de teta, si no mal recuerdo, sí es igual a la masa por velocidad al cuadrado, o sea, la rapidez al cuadrado, guión r, que es la aceleración centrípeta. Y este v cuadrado lo encontramos por conservación de energía, ¿vale? Esto que está en el cuadrito rojo. Así que nos va a quedar v0 cuadrado. Y al signo menos, tirémoslo hacia adentro, así que nos va a quedar 2gr coseno de teta menos 1. 2gr coseno de teta menos 1. Súper. Y ahora que noten que ya
estamos listos con el problema. Nos falta netamente despejar cuánto vale la normal y poder simplificarlo lo máximo posible. Así que netamente ahora nos queda el juego algebraico. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Que la normal va a ser mg coseno de teta más b0 cuadrado sobre r más 2mg coseno de teta menos 1. Y simplifiquemos esto un poquito más, nos va a llegar b cuadrado sobre r más mg 3 coseno de teta menos 2. 3 coseno de teta menos 2. Y con esto respondimos la parte A. Tenemos una expresión para la normal para cualquier ángulo teta. Hasta acá. ¿Me van siguiendo? ¿Va quedando claro o no? Voy a recapitular. A mí me quedó claro. Ya, va que. Gracias, Sí, gracias por sí. responder. Entonces, ¿qué? Voy a recapitular igual, así como, ¿qué es lo que hicimos? Al menos la parte A. Bueno, nos están pidiendo la fuerza de contacto, es decir, la normal entre la bolita y la superficie. Ya. Nos están pidiendo el comportamiento de una fuerza. Fuerza implica hacer un DCL inmediatamente. ¿Y qué es lo que tenemos? Armamos nuestro DCL, nos dimos unas coordenadas acorde a esta circunferencia. ¿Y qué es lo que llegamos? Es que en la dirección radial de este retongo tenemos una expresión para la normal. Normal menos mg coseno de teta es igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Había que reconocer que, bueno, tenemos un movimiento circular. Un movimiento circular implica que hay una fuerza centrípeta y una fuerza centrípeta implica aceleración centrípeta en específico y sabemos cuál es el comportamiento de la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado sobre r, o también lo podemos haber expresado como omega cuadrado por r, pero no nos está importando, no nos va a aportar mucho saber el comportamiento que tiene el ángulo, la velocidad angular, por ejemplo. Entonces, por eso, velocidad al cuadrado sobre, o sea, rapidez al cuadrado dividido en r. ¿Ya? Súper. Entonces, teníamos en esta expresión normal menos mg coseno de teta es igual a la fuerza centrípeta. Y la pregunta, lo único que nos falta de esta expresión, para que la otra expresión no aporta nada para la normal, la expresión esta que es la componente tangencial no aporta, no nos da información sobre la normal. Entonces, tenemos que trabajar sí o sí con esta. Y lo único que falta es saber cuánto vale esta rapidez al cuadrado. ¿Ya? Entonces, ahora le metemos la información que nos puede aportar la energía. Como no tenemos fuerzas disipativas y el trabajo hecho por la normal va a ser cero porque siempre es perpendicular a la trayectoria, en este caso vamos a conservar la energía y la conservación de energía nos dio una expresión para la rapidez al cuadrado. Entonces, eso lo metimos acá en la ecuación de R tongo y tenemos lista la expresión para la normal. Eso se hizo. Y ahora la parte B del enunciado que nos está pidiendo. Voy a volver al enunciado. Nos dice, nos piden determinar el rango de B0 que garantice que la bolita nunca pierda contacto con la superficie, ni el cubo pierda contacto con el fondo del orificio. ¿Ya? Entonces, esto de a qué se refiere con nunca pierda contacto con la superficie y nunca pierda contacto con el fondo, ¿qué nos está diciendo? Que eh, en específico, que pierda contacto. ¿En qué se traduce eso? Recordemos que la normal es una fuerza que surge por estar apoyada en una superficie. Entonces, para perder contacto
con alguna superficie que nos están diciendo es que analicemos los casos en donde la normal no se vaya a cero, la normal no se anule. ¿Ya? Em, entonces, ¿qué nos están pidiendo? El rango de cero. Entonces, analicemos el caso en que la bolita no pierde contacto con la superficie. Con la superficie. Ya, entonces. Tenemos nuestra circunferencia dentro de este cubito, tenemos nuestra masita M, que se está moviendo, y ahora la pregunta que surge es, ¿dónde la normal va a tener el menor valor? ¿Ya? Y, bueno, igual acá un poquito de intuición, cuando esta masita M va subiendo, va a llegar un punto en que la normal está apuntando hacia abajo y al igual que el peso. Ya, entonces, en ese punto eh, donde está en la máxima altura, la normal tiene el menor valor. ¿Ya? Entonces lo noto. En este punto, la normal tiene el menor valor. Sí, ¿cuál es la intuición? Es que como que el peso está soltando un poquito más a la masita de la superficie. Entonces, por eso la normal va a tener el menor valor. Em, ¿Y qué es lo que queremos? O sea, nos están pidiendo la bolita no pierde contacto con la superficie. Es decir, ¿qué quiere decir? Es que la normal evaluada en este punto que corresponde a un teta igual a pi, tiene que ser mayor a cero, porque no queremos que se despegue la superficie. De acá hay un tema de notación. Lo único, esta barrita larga dice evaluado en teta igual a pi. Es decir, evaluar esta expresión en un ángulo pi. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si evaluamos nuestra normal en teta igual a pi, ¿qué es lo que vamos a tener? Sobre r más mg 3 coseno de pi menos 2. Y esto tiene que ser mayor a cero. No queremos que la normal se anule en ese punto, porque si se anula significa que se está despegando. Entonces por eso estamos pidiendo que sea mayor a cero. Y de acá recordemos que el coseno de pi es conocido, es igual a menos 1. Así que como nos va a quedar, que ¿Vale? dime, Sorry por interrumpirte. no, ¿Tiene tranquilo, que ser dime. mayor sí o sí a cero o puede ser mayor igual? Puede ser mayor o igual. Sí, Porque en cero se estaría como justo despegando, ¿no? Todavía no se exacto, despegaría. sí, exacto. Pongámoslo, mayor o igual. Sí, esos detalles como de los casos límite, como, eh, nada, incluyamos que sea igual a cero también. Em, ya, entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? Va a ser menos 5 mg y esto va a ser mayor o igual a cero. Entonces, eh, ¿qué nos va a quedar acá? Que la rapidez al cuadrado va a ser mayor o igual a 5 RG. Ya, tenemos una cota. Em,
ahora nos... Ya, súper. Tenemos esto, ¿cómo decirlo? Ya, la rapidez al cuadrado, según esto, puede ser mucho mayor a 5 RG. Supongamos, ya tendemos lo infinito, de infinito. Pero nos están pidiendo a la vez que el bloque de masa M mayúscula no se levante en la superficie. Y eso nos va a dar la otra cota. Porque, súper, claro, podría ir con rapidez, o sea, muy, muy grande y efectivamente nunca se va a despegar, pero nos está pidiendo la otra condición de que el bloque M no se despegue. Entonces, veamos qué pasa con eso. Entonces, bolita no pierde contacto con la superficie y ahora nos piden también es que el bloque no pierda contacto con la superficie. El bloque no pierde contacto con la superficie. Ya, entonces, ¿cómo vemos el tema del bloque? Ya que hay que recordar qué pasa, hay que recordar la tercera ley de Newton. ¿Ya? Tomemos esta misma situación donde tenemos nuestra masita acá y que está sintiendo una normal hacia acá. Em, y si hacemos un DCL Express del bloque M mayúscula, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos eso y ya. La normal de la superficie sobre la masita, por tercera ley de Newton, va a ser, eh, no, lo voy a expresar de otra manera, perdón. La superficie ejerce una fuerza a la masita, que en este caso es la normal, pero por tercera ley de Newton, la masita también va a ejercer una fuerza a esta superficie que corresponde a menos la normal. Entonces, ¿qué quiere decir menos la normal? Que va a ejercer una superficie sobre, o sea, va a ejercer una fuerza sobre la superficie, que va a ser esta normal. ¿Ya? ¿Qué más? Este bloque está apoyado en una superficie, tiene masa, así que tiene peso, y está apoyado en una superficie acá. ¿Ya? Entonces, notemos que, como acá en este punto había dicho que la normal tiene el menor valor, acá en este punto la normal, o sea, si bien tiene el menor valor, em, es justo cuando la normal está actuando todo en esta dirección vertical. Entonces, este va a ser nuestro caso crítico, cuando toda la normal está concentrada en una sola dirección. Entonces, si definimos acá si ya y tongo, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la normal también evaluada en teta igual a pi, más la normal que ejerce el piso menos mg, como no queremos que ni nos suba ni baje, tiene que ser cero. Em, ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que la normal, evaluada en teta igual a pi, es igual a mg menos la normal del piso. Pero, ¿qué es lo que queremos? Aquí nos están pidiendo, que nos está pidiendo el problema es determinar el caso crítico cuando la normal del piso que ejerce el piso tiende a cero. Entonces, de acá, ¿qué es lo que podemos decir? Que la normal evaluada teta igual a pi tiene que ser menor o igual al peso. Y esto es cuando nosotros estamos evaluando la normal del piso cuando tiende a cero. Sí, entonces, evaluamos esto. ¿Qué es lo que vamos a tener? De esta manera, así, eh, la normal evaluada en teta igual a pi nos va a quedar
B0 cuadrado sobre R menos 5mg, que es lo mismo que teníamos antes, tiene que ser menor o igual a m por g, al peso del bloque de m mayúscula. Lo voy a anotar mejor acá para... Entonces, de acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Que B0 al cuadrado va a ser menor o igual a... vamos a factorizar por GR, M sobre M, más 5. Sí. Y súper, tenemos la cota ahora superior. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Voy a concluir en este trocito chiquitito que queda ahí. Ahí. Por lo tanto, el rango que va a tener B0 va a ser la raíz de 5RG menor o igual a 0. Y acá la otra cota, la cota superior, más 5. Y con eso descubrimos, o sea, respondimos lo que nos estaban pidiendo la parte B. Em, Hasta acá, ya terminamos la P1. ¿Alguna duda con respecto a la P1? ¿Algo que no haya quedado claro? Vale, a mí no me quedó claro, en morado pusiste la normal del peso, o sea, cuando tiende a cero. ¿Puedes explicar Sí. como esa ecuación que no la entendí como completa? Eh, o sea, lo único que estoy diciendo es que acá es considerar cuando el bloque M se va a comenzar a levantar, por así decirlo. Es el caso cuando ya no queremos que se levante, entonces consideramos el caso límite, y el caso límite corresponde a que la normal que ejerce el piso se anula. Entonces la normal, que lo que va a cumplir es que tiene que ser menor o igual al peso de esta cosa. O sea, ¿qué quiere decir? Es que el máximo valor que puede tomar la normal va a ser igual al peso, que en ese caso corresponde a cuando la normal del piso va a ser cero. Y todo esto se produce por como la pelotita girando dentro, ¿cierto? Sí, todo se produce por eso. Como, es como una lavadora, una Sí, cosa así, ¿o no? exacto, exacto. Es lo mismo. O sea, y a la lavadora está entre paredes, por así decirlo. Porque, claro, si el tambor girara muy rápido, la lavadora, como, o sea, hay videos también, así como que le tiran un ladrillo y la cuestión se vuelve loca y empieza a saltar. Ya, por ahí va la cosa. Ya, ya gracias. Em, Eso. em, no sé qué les puedo comentar acá. Yo creo que la parte B, la parte como lo que cuesta ver un poquito es cómo ver la información del bloque. Y había que darse cuenta que la fuerza que ejerce el bloque sobre la pelotita es igual en tamaño a la fuerza que ejerce la pelotita sobre el bloque. Y eso. Ya, entonces, eso, así como lo importante de destacar acá, ¿sí? Recapitulando un poquito, ya bien expreso el problema, es notar qué energía nos viene a complementar nos viene a dar más información de los problemas. Y en específico acá nos da la información de este término en específico, de la rapidez al cuadrado. Ya, entonces, si no hay más dudas, veamos la P2, que es un poquito más de lo mismo. Ya, entonces nos dice, tenemos una masa M que repala sin roce y divide la gravedad por la superficie de una semiesfera de radio R. La masa parte desde
la cúspide es sin velocidad inicial. Ya eso es como importante tener presente. Y nos dicen que ese es el punto P en el cual la masa se separa de la semiesfera. Encuentra el ángulo de elevación θ0 del punto P. Es decir, ese ángulo. Entonces, va a ser un poquito más de lo mismo. eh, ¿Qué nos están diciendo? La P2. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una semiesfera. Tenemos nuestra masita que comienza a deslizar y en un punto por acá se despega. Y ese punto es el punto P. Y esto tiene radio R y estamos en presencia de gravedad. Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Si en P el bloque se separa de la superficie, ¿cuánto vale ese ángulo? Ya, entonces, acá viene a... Ahí estoy corriendo el chat. Ahí sí. Acá va a ocurrir lo mismo que estaba pasando en la parte anterior, así como que nos están preguntando por un punto P en donde este bloque se va a comenzar a despegar. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Es que en ese punto P la normal se va a anular. Entonces lo anoto. El hecho que en P la masita se separa de la superficie se traduce en que la normal se anule. Entonces, ya tenemos esta, la normal, hay que anularla. Pero antes de eso tenemos que ver qué pasa con la dinámica del problema para ver cuál es el comportamiento de la normal. Entonces, realicemos un DCL porque queremos ver cuál es el comportamiento de la normal. En un ángulo que no sea teta cero, en un ángulo en donde sabemos que la normal todavía no se ha anulado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a armar este DCL? Tenemos esta semicircunferencia, tenemos nuestra masita M y bueno, ¿qué fuerzas están actuando acá? Tenemos el peso y acá tenemos la normal, que es perpendicular a la superficie. Entonces, al igual que antes en el otro problema, acá también conviene utilizar otras coordenadas que vayan acorde a esta superficie. Em, una componente radial y una componente tangencial. ¿Sí? Ya me quedé un poquito mal el dibujo, pero se entiende, se entiende. Ahora hay que ver dónde se repite el ángulo. En donde definamos el ángulo θ acá, ya, dado que queremos el θ sub 0, que también está definido de esa manera. ¿Y dónde se va a repetir este ángulo? Bueno, no sé cómo anotarlo acá, ya sabemos que este ángulo que estoy anotando con naranjo es 90 menos θ, pero como el R tongo y este eje tangencial son perpendiculares, así que el ángulo θ se va a repetir por acá. Y no se ve nada, a ver con otro color, ya el rojo. Igual se ve feo.
Pero ahí se repite el ángulo teta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Eh, en la dirección R tongo, ¿qué fuerzas están actuando? Tenemos la normal y una componente del peso, G, seno de teta, y esto es igual a la masa por la aceleración que hay en esta dirección. Y en el eje tangencial, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos mg coseno de teta, que es una componente del peso, es igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, de nuevo, hay que notar ahora que tenemos también un movimiento circular. Ya, el problema es muy parecido al anterior. Eh, y como tenemos un movimiento circular, vamos a tener una aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo no? Lo anoto. Como hay un movimiento circular, que es lo que vamos a tener, entonces hay una aceleración centrípeta. Ya, entonces, esta aceleración centrípeta va a estar, recordemos que está apuntando hacia el centro y yo estoy definiendo retongo saliendo al centro, así que en este caso la aceleración centrípeta va a ser menos la rapidez al cuadrado sobre r. Sí, antes fue más porque había definido el retongo apuntando hacia el centro, ahora el retongo está apuntando fuera del centro, entonces por eso el signo negativo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? De nuevo, que en el retongo, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la normal menos mg seno de teta es igual a menos de rapidez al cuadrado sobre r. Súper. Entonces, inspirados en el problema anterior, que había dicho que es muy parecido, tenemos la misma situación. Entonces, ¿cómo saber cuánto vale esta rapidez al cuadrado? Bueno, que es nuestra incógnita también junto con la normal, vamos a hacer conservación de la energía. Y notemos que, ¿por qué podemos, por qué la energía nos va a dar informaciones? Porque no tenemos fuerzas disipativas y la normal no está ejerciendo trabajo, es perpendicular a la trayectoria, entonces la energía se va a conservar. Em, y como la energía se va a conservar, podemos calcular cuánto vale esta rapidez al cuadrado. Entonces, dicho esto, analicemos las situaciones. Entonces, ¿qué dije acá? Que la energía se conserva. Y súper, nos están dando una situación, en este caso sí nos están dando una situación inicial, el caso inicial, que nos decía, teníamos nuestra semicircunferencia, la masita parte con rapidez cero, en ese punto es cero, y está a una cierta altura. Ahora, tenemos la libertad de elegir dónde está, dónde definimos esta altura, pero la que es más razonable o que es la que menos complica es definir esto como igual cero. Eh, ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La energía cinética, K, es igual a cero, porque por enunciado esta cosa parte del reposo, rapidez cero, así que un medio masa por cero al cuadrado es cero. Y la energía potencial. Tenemos energía, netamente energía potencial gravitatoria, y dada nuestra elección de la altura igual cero, vamos a tener que esto está a una cierta altura inicial, que va a ser mg por r. Y de acá tenemos que la energía inicial va a ser mg r. Em, ¿Ya? Entonces, ahora analicemos un caso posterior. Acá lo voy a dejar un poquito más grande.
Imagino que una semicircunferencia perfecta. Eh, tenemos esto, un cierto ángulo teta. Este lo que va a ir con una cierta rapidez. Y bueno, dada nuestra elección de antes, que está igual a 0, esto va a estar a una cierta altura. Recordemos que esto vale R. Así que la altura que va a tener es inmediatamente cuánto vale esto. Esta altura va a ser R seno de teta. En este caso era un poco más simple. Em, entonces, la energía cinética va a ser, la cinética es igual a un medio, la masa, rapidez al cuadrado que no conocemos y es lo que queremos determinar, y la energía potencial gravitatoria va a ser a mg r seno de teta. De acá, la energía final es igual un medio masa rapidez al cuadrado mg r seno de teta. Y bueno, como la energía se conserva, podemos igualar ambas cosas. ¿Cómo nos va a quedar? mg r es igual a la cinética más mgr seno de teta. ¿Sí? Entonces, de acá, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, que un medio, la masa por rapidez al cuadrado, vamos acá a factorizar, gr 1 menos seno de teta, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, que la rapidez al cuadrado va a ser 2gr 1 menos seno de teta. Súper. Entonces, ahora reemplacémoslo en nuestra ecuación en R tongo. ¿Cómo nos va a quedar? Que en R tongo, la normal menos mg seno de teta es igual a masa por la rapidez al cuadrado sobre R por 2gr 1 menos seno de teta. Y me falta un signo menos. De ahí porque la aceleración centrípeta está apuntando hacia el centro y el R tongo está apuntando hacia afuera. Entonces, de acá podemos obtener inmediatamente cuánto vale la normal y después la vamos a tender a cero, que es lo que estamos buscando. Entonces, la normal va a ser mg seno de teta menos mg r. No, el r se simplifica con el 2mg más 2mg seno de teta. Entonces acá se puede factorizar. Voy a correr esto para que quepa todo ahí inmediatamente. Va a quedar entonces mg en 3 seno de teta menos 2. Y súper, tenemos una expresión para la normal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La vamos a tender a cero. Entonces, haciendo en síntesis, ¿qué es lo que hicimos? Em, ya el lápiz, ahí volvió. Ya. La normal la obtuvimos haciendo el DCL, completando información con energía y llegamos a que vale mg 3 n de teta menos 2. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Para que en el punto P se despegue, esta normal tiene que, o sea, se puede despegar, tiene que ser nula. ¿Ya? Entonces vamos a imponer que la normal tiende a cero en el ángulo
teta 0, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, 0 es igual a mg 3 seno de teta 0 menos 2. Y bueno, como m y g no son nulas, tiene que ser 0 lo que está dentro del paréntesis. Así que va a ser 3 seno de teta 0 menos 2 es igual a 0. Y acá entonces tenemos que el seno de teta 0, el ángulo que estamos buscando, va a ser 2/3. Y bueno, con eso estamos. Ya siendo más quisquillosos, por lo tanto, teta 0 va a ser el arco seno de 2/3. Y si lo meten a la calculadora, esto es aproximadamente 41,8 grados. Y ahí respondimos lo que nos están pidiendo en la P2. Y eso, eso con la P2. Era muy similar a la P1, pero básicamente, ¿por qué escogí estos problemas, la P1 y la P2? Es para que noten que eh, energía, en específico acá usamos la conservación de energía, nos viene a aportar más información de la que dinámica nos entregaba. De igual manera, por ejemplo, uno puede calcular b cuadrado a partir de la tangencial, o sea, de la ecuación que tenemos en el eje tangencial, pero para ello necesitamos, se necesitan más herramientas, en específico integral y cositas de ese estilo. Entonces, son herramientas que no manejamos, pero lo podemos hacer a través de energía. Y eso es Logan y lo bonito de, de esta materia. Así que eso con la P2. No sé si quedó alguna duda, algo que no se haya entendido. Sí, no. Todo claro, vale. Ya va, que te hace por responder. Eh, entonces, eso. Voy a dejar de grabar. Entonces, si no hay más dudas.